Ahora no me las acepta. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, nuestra sesión número 55. Ya desde que comenzó la pandemia he estado regalando estas horitas como para actualización, tanto para ustedes como para mí, que me obliga a revisar literatura y me obliga a hacer ciertas variaciones a todo lo que nosotros realizamos, y es muy importante para poder estar bien en muchos aspectos. Les dejo la información para quienes ya me conocen, para quienes no me conocen: Patricia Cedeño, fonoaudióloga especializada en motricidad orofacial, en disfagia orofaringe, en terapia funcional, presidente de la Asociación Internacional de Uso de Equipos en Fonoaudiología, presidente de la Asociación Fonoaudiológica Colombiana de Disfagia Orofaringe y Motricidad Orofacial, y pues miembro investigador Colciencias, miembro de la Asociación Chilena de Fonoaudiología Oncológica y del Colegio de Terapeutas del Lenguaje del Estado de Puebla. Honores que me han hecho y que agradezco infinitamente a todos los colegas que han realizado, pues, que con tanto cariño me han puesto en ese punto. La evidencia de esta charla está basada siempre, o sea, esta charla siempre se basa en evidencia científica. Yo siempre incluyo aspectos de la evidencia que son muy importantes, y a veces ustedes ven que pongo el letrero y todo lo que dice, pero yo hablo porque no me gusta, me parece supremamente pesado ese tipo de cosas y estar cada 2 minutos hablando de la evidencia científica como si no se tuviera. Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Una frase motivadora para que sigamos cada día más hacia adelante. Vamos a hablar entonces, les decía, de stent traqueal. Vamos a hacer una revisión desde la terapéutica fonoaudiológica, y en esto les voy a pedir, hay que ser demasiado cuidadosos con lo que es el manejo del stent traqueal. No todos los manejos de una pliegue vocal que suena soplado es con grito, ni con golpe, ni con empuje. Estas técnicas realmente, cuando estamos hablando de stent traqueal, son un peligro para el paciente. Entonces sí tenemos que revisar un poquito el tipo de terapéutica que se está realizando. Como les decía, la parte del stent traqueal se coloca donde hay una estenosis subglótica. Es una de las terapéuticas que se hacen. Está también la dilatación neumática, que se hace con un baloncito que se infla y se sostiene para que se expanda la parte subglótica y tráquea, que son los que muchas veces están comprometidos. Entonces, la estenosis subglótica en esencia se trata de eso, de una estrechez que vamos a tener en la luz traqueal, entre la glotis y la parte traqueal, o en la misma tráquea. Y la idea, perdón, Indra, ¿tienes alguna pregunta? Que estás con la mano levantada, y si no, bajamos la mano. Listo. Les decía, la estenosis subglótica para nosotros es supremamente importante, lo que implica el hecho de tener una estructura que ha cerrado por completo la luz traqueal, afectando no solo la parte respiratoria, sino todo lo que se deriva de muchos aspectos de ella, incluyendo la parte vocal. Entonces, sí, hacia ese punto vamos a tener que trabajar mucho, porque hay que proveer a nuestro paciente de lo mejor. Y es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Me dicen, Patricia, la estenosis subglótica, una terapéutica para la estenosis subglótica, ¿qué le tengo que hacer al pliegue vocal? Normalmente el pliegue vocal no es el problema. Como su nombre lo dice, es estenosis subglótica, está por debajo de la glotis. Por debajo de la glotis tenemos una estructura que se llama cono elástico, que yo creo que algunos de ustedes que me han visto ya hemos hablado acerca de esto. La estenosis subglótica se da específicamente hacia la zona del cono elástico o para abajo. Tenemos que el cono elástico es justo este punto que está aquí en la imagen que ustedes ven, que es muy, muy característico. Es toda esta zona elástica, ¿sí? Esa es la parte del cono elástico. Es una zona que tiene un recubrimiento tisular lleno de propioceptores de presión o varoreceptores,
que van a estar informando del nivel de presión de aire que se realiza desde los pulmones hacia la parte externa y nos ayudan a controlar precisamente qué tanto se abre o se cierra el pliegue vocal dependiendo de las características de lo que estemos trabajando, buscando. Entonces, la característica principal de esta estenosis es que esa parte, precisamente esa parte tisular, pierde su tensión. ¿Y por qué la pierde? La pierde porque está en deja de recibir el aire, como les digo, son varoreceptores de presión. ¿Y por qué no recibe la presión de aire? Porque el aire está saliendo, digamos, por una traqueostomía, o porque tiene una insuficiencia respiratoria, o porque tiene una serie de características que lo llevan a eso, tuvo una quemadura, o tiene un tumor, bueno, en fin. Entonces hay muchas posibilidades para lograr tener una estenosis subglótica, incluyendo pues muchas derivadas de las traqueostomías, donde tal vez hemos trabajado un montón de tiempo, porque son precisamente las traqueostomías en donde más vemos que se presentan estas estenosis subglóticas. Entonces, esta es una estenosis subglótica. Aquí me preguntan, ¿el paciente con una estenosis subglótica puede comer? Claro, claro. Miren aquí, una estenosis de casi el 100%, tiene un 99% de cierre. Ese paciente lo que le entra de aire es muy poquito y si le filtra algo también es muy poquito. Lo más impactante es ver cómo se cierra la estructura, cómo todo ese tejido que está alrededor de la tráquea y sobre todo de la parte subglótica se va va perdiendo su tensión y se va aflojando y cada vez se va cerrando más y más, impidiendo el paso correcto del aire y pues obviamente generando una disnea. La estenosis subglótica y traqueobronquial, la traqueobronquial es más hacia la parte inferior, afectan la luz traqueal. Obviamente el paciente no puede respirar, ¿sí? Y tiene dos orígenes, malignos o benignos. Entonces ya sabemos que todos los malignos tienen que ver con la parte oncológica, mientras todos los benignos tienen que ver con más que todo aspectos funcionales que nosotros vamos a ir revisando poquito a poquito. Regálenme un segundito, por favor. Bueno, entonces les decía, dentro de esta clasificación, dentro de lo que nosotros vemos, la estenosis subglótica puede ser debida a una intubación endotraqueal prolongada, a traumas laríngeos externos e infecciones, quemaduras y neoplásicas, esa como una clasificación grande. Pero tenemos muchas patologías que pueden llevar a esto. Patologías como cuáles: secundaria una lesión iatrogénica, ¿sí? Posintubación, secundaria una lesión post-traqueostomía, donde el CAF se insufla tanto, perdón, un segundito, el CAF se insufla tanto que genera una presión sobre la pared traqueal y esto genera o necrosis o granulomas u otro tipo de patología. Post-radioterapia, post-quirúrgica, alguna cirugía que se haya hecho a nivel traqueal, idiopáticas, traqueomalacia localizada o extensa. La traqueomalacia es algo que vamos a ver mucho en los chiquitos, entonces también tenemos que enfocar mucho nuestra terapéutica hacia allá. Las fístulas traqueosofágicas, procesos infecciosos como la tuberculosis y enfermedades sistémicas ya propias del organismo como la sarcoidosis, la enfermedad de Wegener, entre otras, o Wegener, como la quieran llamar. Entonces aquí tenemos otra clasificación de severidad. La severidad puede estar marcada por diferentes aspectos. Uno de esos aspectos es el nivel de luz que se cierra o que ocupa. Estos cierres pueden ser leves, moderados o severos. ¿Cómo se determina? Cuando la luz que está en el espacio traqueal se ha cerrado un 30% o menos, estamos hablando de una estenosis leve. Si estamos hablando de que está entre el 30% o el 60% del cierre,
vamos a estar hablando de una moderada, pero si es mayor al 60%, estaríamos hablando de una severa. Entonces aquí vemos diferentes tipos de estenosis subglótica y de una estenosis bronquial, que se las traje porque me pareció muy bonita, como unas estenosis bronquiales como se ven de especiales, que son las que están más hacia el lado derecho, aunque tenemos también para el lado izquierdo. En- Exactamente debajo del pliegue vocal ustedes empiezan a observar cómo se cierra la parte más interna hacia la parte subglótica o traqueal. Por eso que se llaman estenosis traqueobronquiales, porque sí pueden estar vinculadas con esto. Sin embargo, tenemos otra clasificación que es de acuerdo al grado de severidad. Entonces tenemos grado 1, que es de obstrucción del 0 al 50, grado 2 del 51 al 70, grado 3 del 71 al 90 y el grado 4, que es un completo cierre. Como les digo, si usted tiene cerrado allí y me preguntan, ¿puede comer un paciente con estenosis y eso no es peligroso? Lo peligroso es que no haga cierre glótico. Y eso es lo que nos preocupa, porque un paciente con estenosis que no nos haga cierre glótico igual puede pasar y filtrar y hacer una microaspiración o lo que nosotros llamamos microaspiraciones, porque no está haciendo un buen cierre glótico. Entonces sí, también hay que revisar mucho dónde están las estructuras. Secundarios a traqueostomías tenemos varios, que es tal vez donde más vamos a trabajar nosotros, porque vamos a ver que muchos de estos pacientes están han perdido por completo esa tensión por la falta de aire hacia la parte superior, presionando o dando la información directamente al pliegue vocal de todo lo que es la presión. Entonces, la traqueostomía va a ser uno de los principales problemas, especialmente aquellos que tuvieron que tener el CAF insuflado por mucho tiempo. Entonces, larga duración de balón insuflado no permite que entre el aire y se mejore la presión subglótica. Si no mejora la presión subglótica, se empieza a aflojar, a ocurrir esta distensión tisular, o sea, del tejido, y a cerrarse y a ocluirse. Por eso casi siempre es subglótica más que traqueal. Las traqueales se presentan, por ejemplo, cuando hemos trabajado mucho y la cánula sube y baja, cuando trabajamos los ejercicios de ascenso y descenso laríngeo, y la cánula rosa la pared del músculo traqueal generando granulomas, generando úlceras. Entonces esto hace que se formen ciertos engrosamientos en la pared y que se empiece a cerrar gradualmente el espacio subglótico, y esto es bastante importante para nosotros porque desde allí vamos a tener que trabajar. Ahora, ¿qué hace el fonoaudiólogo en una estenosis subglótica? Lo primero, restablecer eso, restablecer el eje para que pueda recuperar la atención. Nuestro objetivo terapéutico es claro, necesitamos mejorar la tensión tisular subglótica, porque es la que le avisa al pliegue que tanto se abre o se cierra, y es urgente. Miren, esta otra estenosis que vemos abajo a mano derecha es una estenosis del 99%. Ustedes ven que son unos agujeritos súper chiquitos que por allí no cabe realmente nada. Entonces, cuando ustedes ven el pliegue, lo ven así, el pliegue puede cerrar. Si el pliegue puede cerrar, hombre, démonos por bien servidos porque puede fonar, porque puede glutir. Entonces, la pregunta que me hacen, ¿un paciente con estenosis subglótica puede comer? La respuesta favorita al terapeuta del lenguaje depende. ¿Depende de qué? De que tanto logre hacer su cierre glótico y tenga el nivel de estenosis, ¿sí? Porque puede ser que tenga una buena aproximación glótica y una estenosis muy cerrado y no va a tener ningún problema. O puede ser que no tenga buen cierre glótico y tenga un espacio muy abierto y el paciente entonces, digamos, una estenosis del 60 al 50% y el paciente se puede broncoaspirar. Entonces la cuestión no es tanto de la estenosis como del cierre, de la aproximación glótica, no es tanto de que se cierre o no para que pueda comer, sino de la recuperación que podemos hacer hacia esa estenosis. Entonces, estenosis, como les decía, podemos ver de diferentes tipos. Aquí tenemos otra que está por debajo del pliegue vocal y que incluye una alteración como tal del pliegue. Los stent es una de las formas de trabajo de terapéutica de la estenosis. Entonces, cuando está tan cerrado, se le mete un tubito que expande y eso es el balón neumático, la parte neumática, la insuflación que hace que se dilate
y permita una buena respiración. Entonces hay que trabajar, obviamente, dependiendo del momento en que se hizo la parte de la dilatación neumática, hay que trabajar a mantener esa presión de aire subglótica. Entonces nos toca trabajar mucho al manejo subglótico con control en vocalización, que es algo que nosotros sabemos hacer muy bien. Tenemos diferentes tipos de stent, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de presentación. Aquí hay dos más de los más usados. Está el tubo Montgomery, que es para traqueostomía, y está el stent Dumont, que este es traído de Europa, y es un stent que se adapta a las características. Pero fíjense algo, estos dos, a pesar de ser stent en silicón y ser flexibles, son stent que son muy rígidos, son demasiado rígidos para tener que estar ahí pegados a la tráquea. Recuerden que la tráquea es elástica y cambia de posición con la laringe dependiendo si sube, baja, se desvía para un lado, para el otro. Entonces, imagínense la dificultad para todo este movimiento traqueal cuando tenemos un stent. Entonces, para el paciente sí es difícil manejarlo y la incomodidad, especialmente los primeros días, va a ser muy, muy complicada. Pero resulta que todo evoluciona. Ahorita están sacando unos estén más especializados que se parecen y simulan muy bien la tráquea, como este que tenemos aquí, que es estén en impresión 3D en un biopolímero que es policaprolactona. La policaprolactona es un polímero que nos permite elasticidad y permite hacer la forma de la tráquea. La cuestión es que la tráquea tiene entre cada anillo zonas elásticas y lo difícil es mantener esa presentación. Entonces, este es un nuevo tipo de stent que se está haciendo. Es interesante porque se parece mucho a la tráquea y a los anillos traqueales y es lo que va a permitir a futuro que se mantenga la tráquea un poco más abierta. Perdón un segundo que le estoy dando entrada a los colegas. Entonces el stent traqueal en esencia es un tubo que nos permite expandir la tráquea que se encuentra cerradita. Hay veces que les hacen cirugía, hay veces que le hacen diferentes cosas. Si estamos hablando de tráquea, el profesional que maneja tráquea es el neumólogo. Y se los digo por qué, porque es que muchas personas piensan que esto lo hace el otorrino. No todos los otorrinos de Colombia manejan esto, por ejemplo. Tal vez serían uno o dos, pero es un procedimiento que en esencia es de neumólogo intervencionista. Entonces, ¿qué es lo que trae? Es un tubito que se amarra a la tráquea, en teoría para que no se mueva, pero como les digo es en silicón. Entonces imagínense donde nosotros le trabajemos el ejercicio de esfuerzo a un tubo de esta forma. El tubo puede colapsar, cerrarse y generar una sensación de ahogo en el paciente. Por eso es que hay que saber el tipo de ejercicio que vamos a manejar con el stent traqueal. ¿Okay? Aquí tenemos entonces a mano izquierda un stent colapsado que no se bajó, sino que se subió y se ubicó entre los pliegues vocales. Entonces imagínense lo que puede llegar a sentir ese paciente al momento en que le colapsa el stent de esa forma. Colapsa por muchos motivos. Y yo lo que he visto es que muchos de los neumólogos, antes de mandar a terapia, prefieren ellos mismos unas 2 o 3 semanas para que se acomode bien el stent y luego sí remitir a terapia. Precisamente ¿por qué? Porque lo que han notado es que cuando se remiten a terapia los stents colapsan, pero colapsan por el tipo de técnica que se aplica. Es decir, si están aplicando una técnica que no corresponde, obviamente van a colapsar. Y tenemos a mano derecha el stent Montgomery, que ustedes lo ven, a mí me parece impactante porque es como un tubo de PVC. Y lo que en esencia hace el stent, en este caso, en lo que vemos a mano derecha, es que se complica, se infecta y se llena de bichos. Eso puede pasar cuando el stent queda
mal posicionado o queda muy alto o se colocó precisamente para que el paciente pueda respirar a sinofone, porque esa es la decisión que tiene que tomar el médico. Necesitamos colocar algo que le permita respirar a sinofone, ¿sí? Entonces muchas veces el pliegue vocal se sacrifica, ¿sí? Por el tipo de estenosis o tan alta que esté la estenosis, ¿sí? Porque el paciente no puede responder de otra forma y necesita que sea de esa forma. Entonces tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Tipo de stent que se colocó, qué tipo de stent, si se fijó o no se fijó, porque muchos de estos stents se fijan con hilo de sutura para que se vaya agarrando a las paredes traqueales, pero hay algunos que son stent que suben, entonces también hay que preguntar si el stent se dejó sobre pliegue vocal o por debajo del pliegue vocal. ¿Qué sucede cuando se coloca un stent? El cono elástico viene así, cuando cierra pliegue el paciente hace esto, cierra pliegue, hace esto. Pero si colocan el stent y el stent se sube, el paciente se le separa su pliegue vocal y hace esto. Le va a costar muchísimo trabajo hacer el cierre, porque entonces son pacientes que en un primer momento habían podido estar comiendo, no tenían disfagia, tenían una leve disfonía, pero apenas le colocan el stent, el paciente queda con los pliegues más separados porque el stent está más alto o porque se subió, que eso es algo que puede suceder tiempo, o sea, pasada la cirugía, el procedimiento, perdón, porque no es cirugía, es procedimiento. Pasado el procedimiento puede suceder por una tos inapropiada, por un manejo fuerte de la parte traqueal. Entonces sí puede alterarse la posición por culpa de la manipulación. O sea, créanme que aquí no va ni masaje de cuello, ni va ninguna de esas cosas que les gusta hacer a muchos, porque el masaje lo que hace es modificar la posición del stent. Y el médico, el neumólogo, se gastó mucho tiempo fijándolo, cuadrándolo, que quedara exacto y todo, para que nosotros vengamos a hacer un daño. Yo a veces entiendo por qué ellos no nos remiten. Y yo creo que es por eso, porque no todos manejan este tipo de conocimiento. Entonces, pues podemos ver también que si son pacientes que vienen de intubación, sus pliegues vocales no van a estar completamente cerrados. Entonces, además de tener la estenosis subglótica, digamos, por un aumento de la presión del CAF, del balón insuflado, entonces el tubo, fuera de estar allí haciéndonos todo el proceso de la estenosis, necrosando pared traqueal, bueno, en fin, todo lo que hace, el pliegue vocal tampoco está fluyendo. El pliegue vocal queda arqueado y queda con un hiatus que puede ser un hiatus posterior en uso o en uso. O sea, puede ser o que se haga atrás o puede que quede completamente arqueado. O sea, dos tipos de hiatus, no es el mismo, sino dos tipos de hiatus diferentes. Uno posterior o que quede en un hiatus en uso. Entonces, es un proceso, como les decía, es un procedimiento de neumología intervencionista. Se viene realizando ya hace mucho rato, pero la idea es que nosotros conozcamos cómo es y la dificultad que es para el paciente, especialmente con los movimientos para hacer cambios posicionales de la estructura de la laringe, cuando hacemos cambios a voz, cambios de glutorios, donde la laringe sube, se anterioriza, se estabiliza y vuelve y baja. Ahora imaginémonos todo esto con un stent bifurcado como este. Este es un stent que va a bronquio, es un stent bifurcado, pero tiene esa peculiaridad, ¿sí? El hecho nomás de querer deglutir, el hecho de querer elevar, hace ya que genere un problema para el mismo paciente porque no se lo va a permitir fácilmente. Entonces nos toca revisar cómo hacemos o cómo logramos la protección de la vía aérea con su laringe baja. Estas son adecuaciones que normalmente no haríamos en otro tipo de pacientes, pero lo importante es que el paciente respire, ¿no? Eso lo tenemos claro. La técnica de colocación se conoce como la técnica del tragaespadas, donde se eleva por completo el mentón dentro de la camilla, el paciente se alinea y queda en línea recta, completico, todo el tubo respiratorio y por allí se mete el endoscopio rígido y se coloca, viene con una adaptación para colocar directamente el stent. Entonces, el stent, como les digo, es un procedimiento que se realiza, perdónenme un segundito,
Es un procedimiento que se realiza relativamente fácil desde que todo se dé. Una buena sala de cirugía, un buen manejo médico. Se puede usar stent para tráqueo, entonces viene en esta forma de L, el stent de Montgomery viene así, traqueostomía, y se usa para los pacientes que hicieron estenosis, pero que van a requerir usar la traqueostomía de por vida. Entonces les dejan un stent que es en esta forma. Es como una T, para que me entiendan. Tráqueo para arriba y para abajo hay otra parte. Entonces, este stent traqueal también es muy rígido, no permite tanta vasculación laríngea, no permite tanto movimiento, se le va a dificultar la deglución porque es que la posición del stent es complicada para el paciente. Es un poquito más pesado que el stent Dumont, pero fluye la rehabilitación. Ahorita, lastimosamente, por COVID, ustedes saben que es más urgente cualquier tipo de procedimiento que requiera manejo COVID. Entonces, este tipo de procedimientos se han restringido bastante y eso nos preocupa porque pues hay muchos pacientes que se benefician de ellos y les salvan la vida realmente. Entonces, sí es complicadito cuando nosotros vemos este tipo de cosas. Para evaluar, entonces, tenemos que evaluar el método de alimentación del paciente pre y posquirúrgico. En el prequirúrgico, como les digo, es muy importante evaluar si el paciente tiene voz y tiene deglución buena, ¿sí? Buena, no es deglución aceptable, no es deglución de una cucharada es disfagia. Yo necesito que tenga una buena deglución, ¿sí? Que coma bien el paciente. Entonces, según el tipo de método que tenga mi paciente, si tiene una disfagia, si tiene la vía oral completa, no la tiene, si está con ayuda por algún tipo de gastrostomía, el estado nutricional que tenga, porque después de esto va a estar inmovilizado. Y es lo que más le preocupa al neumólogo, que apenas haga ejercicio vocal y por eso muchos les mandan el silencio, pero la cuestión, como les digo, es cuestión nuestra. Para los que trabajan en UCI, si les mandan un paciente de estos, no es para hacer ejercicios de grito, no es para hacer ejercicios de tonos agudos. Son pacientes que vamos a tener que irlos trabajando gradualmente con aproximación glótica controlada, donde ustedes le metan un grito, le metan tonos agudos y no está fijo el stent, van a generarle problema. Entonces, por eso yo entiendo a los médicos cuando dicen no, terapia no, esperemos terapia tanto tiempo, porque si no, le va a colapsar el stent. Nosotros tuvimos aquí un paciente entró con nosotros en UCI perfecto y se fue comiendo y de pronto, más o menos a los 8 días, 10 días de haber salido de aquí, nos lo devolvieron. Lo que yo supe es que le estaban haciendo terapia fonoaudiológica en otro lado y como la voz de la paciente salía en esta forma. De una vez le metieron ejercicio de pesa, fuerza, grito y el stent colapsó, otra vez en urgencias, otra vez a intervenirlo y otra vez a trabajar este tipo de cosas que es lo que yo siempre les digo. Si no saben, pregunten. Es muy sencillo. Si uno no sabe, si uno no sabe qué es un stent, pregúntele al médico. Muchas veces le cuenta a ustedes qué es un stent traqueal y cómo se coloca y todo. Ellos no saben es qué hacemos nosotros. Ahí es donde tenemos que poner esta y no pensar en receta, sino pensar en lo que está pasando con la laringe, que si usa laringe me la están fijando con un aparato y va a subir y bajar completa con la tráquea, que no se van a estirar mucho las estructuras porque las van a fijar, no los van a dejar tan elásticos. Todo eso es lo que tenemos que tener en consideración al momento de evaluar. Si ustedes no tienen músculos, va a ser un problema. Si tiene alteración respiratoria crónica, como un EPOC de base, por ejemplo, cirugías de cabeza y cuello, porque ustedes saben que vienen expuestos muchos a radio o a quimioterapia, y esto pues nos va a dañar la cicatrización, la fijación del mismo stent. Si medicamentos, qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, si presenta apneas, dificultad respiratoria, tos a repetición, respiración entrecortada, si viene con traqueostomía, tipo de traqueostomía, tiempo de la traqueostomía, que eso es necesario para nosotros poder revisar todo lo que hacemos, para poder hacer un buen plan terapéutico.
El triage comportamental también es importante. Algunos pacientes por el hecho de estar en UCI, porque inicialmente en este procedimiento duran en UCI por lo menos las primeras 48 horas. 48, 72 horas, eso ya depende del médico, del paciente, de muchas condiciones, de cómo haya sido el procedimiento, si tuvo algún tipo de complicación o no. Entonces sí es muy importante que nosotros revisemos el triage comportamental y si está tomando algún medicamento que lo mantenga somnoliento, porque ustedes saben que hay ejercicios que no se pueden realizar o hay actividades que no se pueden realizar cuando el paciente está dormido o adormecido. El triage cognitivo, el triage de comunicación, si viene acompañado de algún tipo de patología de base, normalmente se coloca en personas que no tienen muchas patologías o que no son muy complicadas o que requieren un manejo muy preciso. La fisiología oral, faríngea y laringea, todo, hay que ver dónde quedó la laringe, si tiene un stent Montgomery o si tiene un stent Dumont, y si el stent es bifurcado, si es abronquio, qué tan largo es, qué tanto cubre, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Algún tipo de edema en cuello, abultamiento, cómo están los dientes, toda la posibilidad de fonar, si tiene o no tiene posibilidad. Como les digo, lo primero que les manda el médico es no hable, porque con los movimientos laringeos, obviamente, ¿sí? Puede hacer un colapso del estén. La tos, si tiene tos o no, pero les digo, no la evalúen después del estén. Espérense hasta que les dé el tiempo porque si ustedes se ponen a hacer tos, pueden hacer colapsar ese stent. El reflejo de protección de la vía aérea, si se produce algún tipo de reflejo de los que ustedes manejan. Y muy importante, la parte radiológica, si la podemos tener y ver cómo estuvo al final. Aquí tenemos la fortuna, o teníamos la fortuna, y ahorita no, porque por muchos motivos no se ha podido, de entrar a ver los procedimientos de stent traqueal y eran bastante interesantes porque pues uno aprende mucho de cómo fluye, cómo se organiza, entendemos qué está pasando con el pliegue, el neumólogo es muy preciso para dejarlo un poco más abajo y no tan arriba como para que el pliegue quede completamente abierto. Todo eso se mira en la función durante el procedimiento, que eso es muy interesante porque nos dicen que ellos están haciendo lo mejor por su paciente. La cuestión es que a nosotros también nos toca hacer lo mismo. Se evalúa toda la parte del sistema sensoriomotor oral, lo que tiene que ver con la sensibilidad, la movilidad, el tono, la simetría, todo esto, aspectos de la postura y cintura escapular, las posiciones que puede tomar el paciente para poder respirar mejor. Si hay presencia de edema, trastorno de ATM por la misma ubicación del procedimiento, si existen prótesis orales. Y esto es muy importante para el proceso de rehabilitación. Evaluar todos los procesos de glutorios, posturas adaptativas que coja el paciente. Se me puso en blanco. Y lo básico, trabajar a dos cosas que son importantes. A un movimiento laringeo controlado, no abrupto, no golpe glótico, no pesas, no resistencia, sino a la emisión del tono, por ejemplo, de la I o de la E para hacer aducción, colocar en posición paramediana y lograr la emisión. Y lo otro es a la basculación laringea, que suba controlado. Entonces se va a trabajar inicialmente en el tono fundamental. No le vamos a pedir tanta basculación, ¿ok? Para que se realice desde la parte externa el ascenso con la musculatura y no con el movimiento. No sé si me explico. Yo logro con la musculatura suprayoidea que la laringe suba, ¿sí? Pero no busco en ningún momento que sea el grito o la emisión del agudo el que me haga subir la laringe. Tenemos que trabajar inicialmente al tono fundamental, a la aproximación glótica, ¿sí? Y al ascenso estructural solamente con movimiento, con manejo de musculatura, solo con la musculatura, sin hacer ningún tipo de masaje, ¿sí? Que les gusta hacer que el masaje del pollo en el cuello, que le hacen círculo, 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 que parecido a un circunlaringio, y luego suben y bajan. En ese movimiento que le hacen a la laringe, pueden hacer colapsar el stent.
Y eso que, como les digo, los médicos lo fijan mucho, pero nosotras somos agresivas con el ejercicio a veces y se nos va la manito. Entonces tenemos que lograr la aducción controlada y la basculación laríngea completa. Pueden trabajarlo con ejercicio isométrico, o sea, podemos trabajar ejercicio isotónico, ejercicio isométrico sin contrarresistencia para no generar tanto aumento de tono, sino normalizar y generar fuerza en la musculatura. Recuerden que hay estén que no nos van a permitir un ascenso porque son estén bifurcados. Entonces tenemos que controlar esa parte. Además, para los que manejamos láser, colocar el láser hacia la parte mitad del cartílago tiroides hacia el cricoides. En esa zona tenemos todo lo que es la subglotis. Nos va a ayudar a manejar el edema, nos va a ayudar a mejorar la tensión tisular, nos va a ayudar a que el paciente, si tenía, por ejemplo, granulomas, si eran los granulomas lo que no dejaban colocar el tubo, pues disminuyan, haya mejor cicatrización, en los pocos puntos que se hayan podido colocar, que haya todo eso. Listo, entonces la estructura ya le manejamos a cierre glótico, que es lo primero y que es lo básico para proteger vía aérea. Como les digo, no podemos exigir buena deglución muchas veces porque el tubo puede estar un poco alto. Entonces hay que mirar muy bien con eso y el doctor está muy pendiente, los doctores, los neumólogos están muy pendientes de eso. La parte de trabajo hacia el cuidador, la persona que está en cuidados intensivos, que no hable tanto, que es lo mismo que manda el neumólogo. ¿Por qué el neumólogo manda que no hable? Porque entre más hable, más movimiento hay. Y como es una prótesis que se acaba de adaptar, entre más movimiento, el riesgo es que colapse. Entonces acuérdense de eso, no se dejen olvidar. Obviamente, un estén rígido como el estén de Montgomery no va a requerir que no va a tener problemas con que trabajemos hacia el cierre glótico, pero es que tenemos que tener en cuenta qué tipo de stent se está trabajando. Y si estamos hablando de la impresión 3D, pues con mayor veras tenemos que revisar que todo eso esté perfecto. Entonces, trabajar hacia el cuidador, hacia los cuidados en casa. Recuerden, no ejercicios de golpe glótico ni de cierre glótico forzado. No le trabajen a eso. Trabajen una aproximación gradual y a la medida en que logre cerrarse hay que trabajar al rendimiento fonorrespiratorio, al rendimiento vocal y luego sí podemos trabajar a todas las demás cosas. Más o menos en un mes, mes y medio, podemos trabajar a la basculación laringea completa. Mientras tanto, puede tener disfagia, puede tener disfagia. Puede tener, sí, puede tener muchas cosas. Entonces nos toca ir trabajando ese cierre glótico. No importa que lo hagamos basal, que no lo hagamos completo, pero al menos que protejamos para que tenga una de las consistencias alimenticias, al menos una. Los aspectos sensoriomotrices, como les decía, sensorial, cínico, bolo, táctil, propioceptivo, esterognosia, en la parte lingual, en la parte de la ubicación de la estructura, el tono muscular y la movilidad. Cuando ya nosotros ¿cuándo podemos nosotros empezar a trabajar la basculación? Cuando el médico autorice voz. Cuando el médico autorice voz, empezamos nosotros a trabajar hacia tonos. Y los tonos que trabajamos inicialmente son tonos opuestos, agudos y graves, ¿sí? Y no de golpe glótico, vuelvo y les digo, yo sé que parece una disfonía hipotónica, pero no podemos trabajarlo a nivel de golpe glótico. Temperatura, si ustedes quieren frío, caliente, dulces, ácidos, esa siempre es una decisión que yo les doy a ustedes. Yo les digo, en la literatura, solo hay un estudio donde dice que los cítricos mejoran el proceso de glutorio, que porque aumentan la salivación, pero es que la salivación también la aumenta el azúcar, también la aumenta la sal, también la aumentan los amargos y las comidas ricas que ustedes se comen. Entonces, pues obviamente no es solamente los cítricos y más después de una cirugía o de un procedimiento donde está tan seca la zona laringea porque va a estar muy seca. Bueno, debemos haber tenido hablado con los colegas de otras profesiones, como la nutricionista, nutriólogo, todo lo que tiene que ver con el tipo de alimento que se le puede dar. Entonces, si yo logro que cierre completamente el pliegue, podemos dar muchísimo tipo de alimento,
no solo que cierre, sino que la estructura se proyecte hacia adelante. Como les digo, hay que tener cuidado sobre todo con el stent bifurcado, porque es bastante difícil para el paciente hacer todo el movimiento laringeo precisamente porque el stent está bifurcado, incluyendo el paciente con el stent Montgomery. Entonces, el tipo de alimento se va a ajustar según el nivel de protección de la vía aérea. Entonces, si mi paciente es una protección basal, puede comer cierto tipo de alimento espeso, pero que deslice fácilmente. No nos sirve la consistencia compota porque se adhiere y va a requerir mucho movimiento. Entonces podría ser o una crema, consistencia tipo crema, o consistencia tipo flan. Todo va a depender de qué tanto pueda cerrar el pliegue vocal. La parte de los sólidos, cuando esté mejor, como les digo, y que puedan mantener la estructura adelante para que pueda pasar el bolo. Pero eso es poquito a poquito, eso no es de un primer momento. La comorbilidad, vamos a encontrar pues que algunos pueden tener la traqueostomía, entonces van a requerir otro tipo de stent. Algunos otros van a requerir ventilación o van a tener una sonda o una gastrostomía, entonces nos toca revisar qué tipo de cosas se presentan. Aquí tenemos entonces la rehabilitación del cono elástico, se trabaja en esencia mejorando la presión subglótica. ¿Cómo se mejora la presión subglótica? En la medida que cierre el pliegue vocal, ¿sí? Apenas cierra el pliegue vocal, el aumento del aire de presión que está en los pulmones es mayor porque la tendencia del aire es a subir, a salir. Entonces, el pliegue vocal, mientras logre hacer ciertas pausas, por ejemplo, tome aire, cierre, tome aire, aguante, tome aire, aguante, bote aire, aguante, bote aire, aguante, bote aire, aguante, estamos trabajando netamente presión subglótica. Entonces podemos trabajarla así, con lo que nosotros trabajamos a nivel vocal o de habla, que es importante para poder hacer este control. Ustedes saben que los tonos, que las vocales, cada una, cómo se organiza a nivel del pliegue vocal, es controlarlos. Controlarlos, pues al fin y al cabo somos fonoaudiólogos, ¿no? Entonces, o terapeutas de lenguaje logopedas, y sabemos cómo organizar eso. Tener mucho cuidado, como les digo, con la parte de evitar en todo momento que se colapse. No grito, no resistencia, mejorar. Si nos dan la oportunidad de trabajar previo al stent, trabajar a oclusión de cánula, así la fístula sea, la estenosis sea de un 80%, de un 70%. Si nosotros logramos trabajar a mejorar la presión subglótica, a mantener un buen manejo con el láser, vamos a lograr que cuando coloquen ese stent, todo fluya mejor para el paciente. Entonces, no es solamente el manejo post el stent, sino lo que se ha trabajado previo desde la traqueostomía. Y vuelvo y les digo, la traqueostomía, el stent traqueal, no se trabajan con vibración. El masajeador no lo coloquen a nivel de cuello y mucho menos cuando hay un stent traqueal lo pueden alterar su posición. Recordar que este tipo de presentación es lo que menos queremos. Entonces tenemos que garantizar una deglución segura y garantizar una buena respiración sin hacer colapsar el stent, ¿sí? Sin ejercicios de empuje, sin ejercicios. Eso nosotros los tenemos que saber programar para poder realizar una terapia asertiva en los momentos del stent traqueal. La clave de una vida feliz es alcanzar las metas de las que te sientas orgulloso y tener siempre un propósito que cumplir. Les dejo con esa frase, no sé si tengan algunas preguntas, dudas o inquietudes para poder eh, trabajar aquí. Cuéntenme pues, escucho. Doc, yo tengo una pregunta. Dime, Ángela. Gracias. ¿En algún momento una persona con una reacción alérgica puede tener una estenosis? Sí, Ok, pero ok. que requiera el stent, no, porque son normalmente reacciones que apenas se colocan los corticoides, disminuye el tamaño del engrosamiento de la pared, porque es que muchas veces la pared se dematiza por la reacción alérgica. Apenas se coloca el esteroide, vuelve, se desinfla y puede respirar. No es normal. Se ganan más fácil una traqueostomía porque no respondan rápido. Ah, Y ok, de ahí gracias, Doc.
distonía, la estenosis, todo lo demás, sí se puede venir mucho más fácil. Gracias. No, con gusto, Ángela. No sé si tengan alguna otra pregunta. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, Katia, ¿cómo vas? Qué rico Bien, verte. gracias. Verla a usted también y escucharla. Pati, mira, lo que pasa es que hubo una pequeña interferencia y no te escuché todo, pero déjame para ver si lo entendí. O sea, primero cuando se va a poner el stem, es importante primero graduar poco a poco el cierre glótico con vocalizaciones. O No, primero hay que subir la musculatura. todo va a depender. O sea, prequirúrgico, si es un paciente traqueostomizado o un paciente quemado, un paciente que ya ha cicatrizado. Prequirúrgico es reubicar estructura, mirar cómo está el cierre glótico, evaluar proceso de glutorio, nivelar todo y darle mucha elasticidad a la laringe, o sea, mucho movimiento prequirúrgico o preprocedimiento, porque eso no es una cirugía, es un procedimiento, no es quirúrgico. Ajá. Realmente ese procedimiento no es quirúrgico. Y después del procedimiento, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ponerle mucho cuidado. No ejercicios de ascenso laríngeo, ejercicio no, pero sí lo podemos hacer con, por ejemplo, con equipos, subir la estructura, pero no obligar al paciente a un cierre glótico abrupto, no obligarlo a hacer, como les digo, no ejercicios de pesas, no contrarresistencia, no porque es un procedimiento distinto, no es una parálisis o una hipotonía cordal. El problema radica es que no va a tener cómo hacer una buena aproximación por muchos motivos, especialmente porque está el estén allí. El médico es quien se encarga de ver si el estén quedó muy alto, muy bajo. Nosotros vemos que no puede deglutir, entonces le decimos, doc, mire, este paciente llevamos ya varias terapias y no está deglutiendo. No podemos hacer buen cierre glótico. Usted me puede decir qué está pasando, si hay algún problema con el stent, si algo, ¿sí? El médico le dice a uno, vamos a revisar, miremos a ver qué tiene y listo. Hacemos ese el ascenso de las estructuras solo manejando la mioterapia, nada de movimiento ni masajes. Donde ustedes le hagan un masaje pierde el año. No Ujú. usen un vibrador en cuello, yo sé que tú no lo usas, No. pero para los Ujú. demás, no lo usen. El masajeador en cuello no es bueno para nada. Entonces no usarlo a ese nivel. ¿Sí? Entonces, si después del procedimiento se hace el ascenso estructural, sí, pero solo con manejo muscular, Exacto, ya. no con ejercicio. No se Ujú. pone a hacer el paciente que saque la lengua y sosténgala afuera, sí, ese ejercicio isométrico sin contrarresistencia, pero no se le dice, saque la lengua, guarde, dígame, no, nada de eso le podemos pedir al paciente porque eso es basculación laringea. Y cada vez que bascule va a ser más complicado para el paciente porque se puede desajustar esto. Y en una terapia fonoaudiológica lo puede lograr. Entonces, si nosotros no sabemos qué hacer, yo le lo que te decía, yo le doy razón a los médicos porque dicen, no, es que las doctoras, cada vez que entra a terapia perdemos el año. Pero fíjense que es una forma de los tratamientos de las estenosis subglóticas. Es una forma. Y si te interesa, aquí cambiando un poquito de tema, en este momento está siendo retransmitido por por el Facebook Live. Entonces, por Facebook está allí puesto. Entonces, si tú quieres, allí lo puedes revisar para que, pues lo que te faltó, que no escuchaste bien, allí está. Hoy lo puse allí, Gracias. pero lo quito ahorita. Ujú. Apenas apague aquí y se quita. Entonces, para que si quieres darle la vueltica por allá, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, duda o inquietud.